Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado El hermoso amor fraternal. Puesto que vienen muchos nuevos miembros y naciones en el país y en el mundo entero se llenan de un sinnúmero de ellos, creo que, ante todo, es el momento en que realmente necesitamos el hermoso amor fraternal. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor fraternal? ¿Y qué clase de amor fraternal anhela Dios que tengamos en esta época? Abramos el libro de Primera de Pedro y aprendamos la voluntad de Dios al respecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia nos enseña a amarnos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, y a ser considerados. Miembros de 175 países vienen a Sión. En consecuencia, sus razas, idiomas, culturas y entornos son todos diferentes. A través de esta diversidad, Dios nos recuerda que debemos ser uno. Cada año, la Madre Celestial siempre nos enseña sobre el amor fraternal, enfatizando: completen la obra del Evangelio a través de la hermosa unidad. Sin la hermosa unidad, armonía y consideración mutua entre hermanos, nunca podremos completar plenamente el Evangelio. Recordando esto, pasemos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En los 66 libros de la Biblia, Dios mencionó que el amor es el asunto más fundamental. Dios vino a la tierra y fue crucificado por nuestros pecados. Llevó todos los pecados del mundo. Para explicarlo en una sola palabra, todo esto se puede llamar amor. Todo el pueblo de Sión, que sigue a Dios, debe parecerse a Dios. Si no llegan a amarse mutuamente, es decir, ser considerados con los demás y no saben cómo estar unidos, entonces no pueden cumplir el mandamiento nuevo, es decir, el nuevo pacto que Dios nos dio. Corea y Estados Unidos están muy distantes el uno del otro. Corea pertenece al lejano oriente y Estados Unidos es el país más occidental. Si salen de Corea y van a los Estados Unidos, es posible que al principio no noten la diferencia, pero una vez que empiecen su vida diaria allí, su percepción inicial cambiará. Es muy diferente aquí en muchos aspectos. Incluso la forma en que la gente piensa es diametralmente diferente. En los libros coreanos, ¿dónde aparece la conclusión? Por lo general, al final. En el idioma coreano, para entender lo que dicen, debemos esperar a escuchar el final de la frase. Sin embargo, en el idioma inglés, podemos conocer la conclusión desde el principio. Así que solo deben prestar atención al principio. La parte importante viene al comienzo de la frase, pero en coreano, la parte importante viene al final. Además de este simple ejemplo, hay muchas otras diferencias en nuestra vida. Hay muchas diferencias. He compartido solo un par de ejemplos, pero en realidad hay muchas más diferencias. Aunque todos miramos una cosa en común,
ya que nuestros puntos de vista son diferentes. Nuestras opiniones también son diferentes. Puedo considerar algo muy importante, pero alguien más puede considerar lo ordinario, puesto que lo que consideramos importante es diferente. Nuestro punto de vista también es diferente. Cada uno puede señalar cosas distintas, afirmando que esto es más importante y que aquello es más importante. Por lo tanto, tenemos que ceder un poco entre nosotros y retirar nuestras propias opiniones e insistencias. Cuando cedemos el uno al otro, la Iglesia puede funcionar con gracia. Si no es así, nunca podremos completar la obra del Evangelio. Por esa razón, la Biblia menciona el amor muchas veces. Dios nos lo dio incluso como un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesucristo nos amó tanto que hasta murió en la cruz por nosotros, mientras aún éramos pecadores. Si Cristo se hubiera sacrificado por nosotros, porque somos justos y buenas personas, entonces podríamos encontrar otro caso similar en este mundo. Pero mientras éramos pecadores extremadamente gravosos, Dios vino a esta tierra para salvarnos. Si pensamos en este noble amor de Dios, todos los miembros de la familia de Sión podrán ser uno en armonía y unidad. Hay muchas otras diferencias entre Oriente y Occidente en puntos de vista y pensamientos. Aunque considere importante un punto, ellos no. Por el contrario, consideran más importantes otras cosas. Dios nos ordenó el mandamiento de amar para que los miembros que viven en diferentes países del mundo, con diversas culturas, se unan. Veamos Romanos capítulo 12, versículo 9, y aprendamos más sobre el amor fraternal. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué debemos hacer después? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Este mandamiento también lo da Dios, así como el que se encuentra en Juan capítulo 13. Podemos pensar que los mandamientos de Dios se limitan a guardar el día de reposo y la Pascua, pero todas las palabras de Dios en la Biblia son los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 8 describe el amor fraternal de esta manera. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. En un mundo donde nos entendemos correctamente y comprendemos el amor fraternal, no habrá enemigos. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible para alguien que tiene amor matar, hurtar, codiciar o dañar a otros para su beneficio personal. El amor incluye todos los mandamientos de Dios. Veamos el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que, ¿qué es el amor? El cumplimiento de la ley es el amor. Para cumplir plenamente la ley que Dios ha dado a la humanidad, el elemento más necesario es el amor. En la iglesia que tiene mucho amor, la obra del Evangelio prospera.
Está llena de calidez porque Dios siempre está con esa iglesia. Los miembros son piadosos, saben cómo sacrificarse por los demás. Son pacientes incluso en situaciones incómodas. Sin embargo, en el lugar donde no hay amor, la gente habla de sus propios inconvenientes, sufrimientos y dificultades. En tal lugar postergan consideraciones como ¿qué dificultades tendrá la otra persona? ¿Qué dolorosas deben ser las cosas para él? Por esa razón, Dios dice a todos los hijos de Sión, a través de la Biblia, el amor no hace mal al prójimo. El amor no lastima al prójimo. Así que, el cumplimiento de la ley es el amor. Hoy estamos con los miembros de nuestra familia espiritual. Más tarde, cuando se reúnan con los miembros de su familia física, por favor compartan mucho amor con ellos, especialmente en la iglesia. Todos los miembros de la familia de Sión sin duda deben amarse y poner en práctica estas enseñanzas. Veamos las enseñanzas de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo, ¿qué? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Aunque diga algo, no tendrá sentido. La Biblia dice, si yo hablase hábilmente lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor en las palabras, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ¿qué? Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo, ¿qué falta de nuevo? Amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios enumeró todas estas virtudes para que el pueblo celestial pudiera poner en práctica el amor. Todas estas enseñanzas contienen la voluntad de Dios, que es, ámense unos a otros y únanse. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿hagan qué? Servíos por amor, los unos a los otros. El amor que Dios nos enseñó no es reinar sobre los demás, sino humillarnos, estar unidos y considerarnos unos a otros. Como Él explicó, servíos por amor, los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Todas las palabras que se dan aquí también significan que debemos amarnos unos a otros. ¿No es así? Veamos además Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Dios? Éramos pecadores del cielo que fueron arrojados a esta tierra y estaban destinados a morir. Dios vino a esta tierra, compadeciéndose de tales pecadores, y llevó todos nuestros pecados, sin dudarlo, para ser sacrificado en la cruz. ¿Acaso no pasó toda su vida llevando nuestros pecados? Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Los hijos de la luz deben aprender a permanecer en amor y estar unidos en amor. Todo esto es posible porque ¿a quién nos parecemos? Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Practiquemos el ejemplo que Dios nos dio a lo largo de su vida. Nuestro carácter, naturaleza y estilo de vida al que estamos acostumbrados provienen de lo que aprendimos en este mundo. Viviendo de este modo, hemos aprendido la manera contraria a las enseñanzas de Dios. Pero a partir de ahora, con quien quiera que nos encontremos, compadezcámonos de todas las personas del mundo y amemos a nuestros hermanos. No importa quién nos vea, se debe decir de nosotros, ya que asisten a la iglesia de Dios, están llenos de amor y consideración por los demás. Entonces, podremos dar el ejemplo de fe y comportamiento de los verdaderos hijos de Dios en esta sociedad. Está bien perder una pequeña cantidad de cosas de la tierra, pero nunca debemos perder ni siquiera las cosas más pequeñas del cielo. Amando diligentemente a los hermanos en obediencia al mandamiento de Dios, acumulemos abundantes bendiciones celestiales. Veamos juntos Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿de qué debemos vestirnos? Vestíos de amor. Cuando perdonan a alguien, no retienen nada, sino que se visten de amor, además de todas estas virtudes, que es el vínculo perfecto. Continuemos con el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sin importar cuál sea la situación, pensemos en la posición de la otra persona, animándonos y perdonándonos mutuamente, estando unidos y agradecidos. Dios nos enseña todo esto a través de muchas palabras en la Biblia. Cada uno de los hijos de Dios debe obedecer completamente todos estos mandamientos. Vivir así es el estándar para todos los miembros de la familia celestial. En cuanto a todas las situaciones y desventajas irrazonables que enfrenten mientras guardan los mandamientos de Dios, Él los recompensará 1000 o 10,000 veces más. Reflexionemos sobre el caso de Job. ¿Qué tan fiel y sinceramente vivía Job mientras obedecía la voluntad de Dios? Aunque Satanás, el diablo, obstaculizó y angustió a Job, él mantuvo su integridad
bajo estas pruebas hasta el final. Después, Dios restauró todo lo que perdió y lo bendijo el doble que antes. Podemos aprender todo esto en el libro de Job. Si vivimos de esta manera, seremos llamados necios. Aunque podemos ser tratados así mientras vivimos en este mundo, Dios y los ángeles del cielo nos consolarán diciendo, realmente se están arrepintiendo de sus pecados. Si vamos al cielo, Dios nos concederá mayores bendiciones. Aunque todavía no hemos alcanzado el nivel que Dios espera, debemos seguir esforzándonos cada vez más. Ya que estas palabras y mandamientos provienen de Dios, ¿acaso no debemos obedecerlos? Espero que todos podamos convertirnos en la sal y la luz del mundo, para que podamos purificar este mundo como hijos celestiales. Veamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la verdad y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, si vivimos siguiendo el mandamiento nuevo, esa es la vida que sigue el nuevo pacto. Esta es la enseñanza de Dios. Aunque otros pierdan la calma, nos dijeron que los amemos. ¿Qué tan difícil es poner en práctica esta enseñanza? Como miembros de Sión, que caminamos hacia el eterno reino de los cielos, cargando nuestra propia cruz, debemos seguir dando gracias incluso en circunstancias desfavorables. También debemos ser considerados con nuestra familia de Sión. La gente del mundo nos elogia por nuestra forma de vida. Las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia de Dios son diferentes de las enseñanzas del mundo. No sabemos mucho sobre ellos, pero todos los miembros de la Iglesia se ven agradables y corteses. Su gentileza se puede ver en sus rostros y se hace evidente en sus obras. Hoy en día, a menudo podemos escuchar a nuestros vecinos decir estas palabras. Esto no solo sucede aquí, sino también en países extranjeros. No importa en qué región del mundo se establezca nuestra Iglesia de Dios. Ese lugar brilla intensamente. Necesitamos practicar poco a poco las enseñanzas de Dios. Una vez hoy, 2 veces mañana y 3 veces al día siguiente. Todos los hijos de Sión deben transformarse día a día en hijos de la luz. Dios nos amó tanto que vino a la tierra, abandonando su trono del cielo. Llevó todos nuestros pecados, soportando personalmente el sufrimiento de la cruz en lugar de nosotros. Ya que Dios demostró su amor por nosotros de esta manera, todos los hijos de Sión debemos seguir sus ejemplos. Como les conté antes, un jefe con mal genio ofreció una bebida alcohólica a nuestro hermano durante una cena de la empresa. Pero nuestro hermano lo rechazó cortésmente y dijo, asisto a una iglesia, no bebo alcohol. Cuando su ofrecimiento no fue aceptado, el jefe abofeteó a nuestro hermano. ¡Qué injusto e inapropiado! No fue porque hiciera algo incorrecto. No pudo quedarse allí por más tiempo. Volvió a casa y reflexionó. ¿Debo seguir trabajando en esta empresa? Estaba desesperado por presentar su renuncia de inmediato. Por otro lado, teniendo en cuenta que existen las enseñanzas de Dios, pensó mucho una y otra vez. Cuando Jesús experimentó injustamente el sufrimiento de la crucifixión, ¿cuánto más injusto y doloroso fue para Él? Entonces, como cristiano, ¿es correcto para mí adoptar esta actitud solo porque me abofeteó una vez? Pensando así,
Después de quedarse en casa un par de días, llegó a una conclusión. Mientras tanto, la compañía formó un comité disciplinario por el asunto del jefe, que estaba a punto de perder su empleo porque había sido violento con uno de sus subordinados. Sabiendo esto, nuestro hermano fue a trabajar y tomó la delantera en salvar a su jefe. Soy su subordinado y no lo obedecí, rechazando su ofrecimiento. Entonces, si hubo alguna mala acción, fui yo quien hizo mal, no él. Nuestro hermano se reunió con todos los miembros del comité disciplinario y les solicitó: por favor, no lo despidan. Será una gran pérdida para nuestra empresa. Es muy competente. Finalmente, el jefe fue perdonado por el comité disciplinario y siguió trabajando allí. El jefe pensó: ¿realmente existe una persona tan amable en el mundo? Sería natural que expresara su ira y presentara cargos contra mí porque lo abofeteé. En cambio, hizo un gran esfuerzo para evitar que me despidieran. Si yo fuera él, ¿podría hacer eso? Intentó comprender cómo era posible que su subordinado hiciera tal cosa. Finalmente se enteró de que era porque el subordinado seguía las enseñanzas de Dios. Aunque el jefe no había ido antes a la iglesia, finalmente llegó a conocer a Dios gracias a su subordinado. Más tarde confesó cómo comenzó a creer en Dios. Hoy en día, hay muchas personas que no pueden soportar si se enfrentan a situaciones ligeramente injustas o desagradables, sea en la iglesia o en la sociedad. Qué errónea e injustamente trataron a Jesús. Nosotros, los pecadores, merecemos la crucifixión, pero Jesús, que no tenía pecado, llevó la cruz en lugar de nosotros y soportó todas las burlas y el desprecio de mucha gente. Incluso le escupieron, lo golpearon con los puños y lo abofetearon. Atravesó la crucifixión mientras escuchaba muchas palabras insultantes. ¿Cuánto más doloroso debe de haber sido comparado con el sufrimiento que experimentó hoy? Pensando en Dios, volvió en sí. Al principio, nuestro hermano solo pensó en el comportamiento irracional de su jefe y lo consideró intolerable. Pero cuando pensó en Jesús, dijo: una simple bofetada no es nada. ¿No pasó Jesús por peores aflicciones aunque no tenía ningún pecado? ¿Y acaso el jefe no tendría conciencia? Él sabía muy bien que su actitud no tenía justificación. Debido a la perseverancia, paciencia y amor de su subordinado, llegó a pensar: de seguro vale la pena asistir a la iglesia a la que él asiste. Así fue como se llevó un fruto. Hoy, todavía hay muchas almas que no conocen el amor de Cristo. Debemos practicar el amor fraternal, la unidad y el santo amor de Dios con las personas que nos rodean. No solo cuando estamos en la iglesia, sino también cuando estamos fuera. Dios nos dio el privilegio de compartir amor con toda la humanidad. ¿No deberíamos compartir este amor con ellos, ya que lo hemos recibido en abundancia? En cualquier situación en la que estemos, sea en la iglesia o en casa, debemos compartir el amor de Cristo con todas las personas del mundo. Esperando que todos sean preciosos hijos e hijas de Dios, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.